y psicofisiología. Primero voy a presentar a Ale. Él relata que durante la noche se levanta a tomar un vaso de agua, va descalzo porque no encuentra sus pantuflas debido a la oscuridad, siente el piso frío bajo sus pies y en un momento siente un fuerte pinchazo. Prende la luz para ver qué es y se da cuenta de que es una espina, se la saca, sigue su camino, sirve su vaso de agua, se lo toma y vuelve a la cama. Si lo vemos así, es algo simple, que no necesita de mucho trabajo, pero a nivel neurofisiológico ocurren muchísimos procesos, de los cuales algunos voy a explicar a continuación. En el sistema somatosensorial, Ale recibe dos estímulos principales: el frío bajo sus pies, que es un estímulo térmico, y el dolor del pinchazo, que es un estímulo analgésico. Ambos estímulos tienen características en común. La primera es que sus receptores son de terminaciones libres, son de adaptación lenta y el umbral de activación es alto. Esto se debe a que en estos casos se necesita cierta velocidad para generar una respuesta. Luego, la información que ingresa va a hacer una decusación apenas llega a la médula, por lo tanto va a ascender por los haces espinotalámicos o vía anterolateral. Ante un estímulo térmico, en este caso frío, los receptores específicos son los termorreceptores, y una vez que el estímulo es captado, la información ingresa por el ganglio dorsal de la médula espinal, y cuando llega a la médula se produce una primer sinapsis donde la información decusa hacia la vía anterolateral, por la cual las neuronas de segundo orden ascienden hasta llegar al núcleo ventral posterolateral del tálamo. De allí, las neuronas de tercer orden proyectan hacia la corteza somatosensorial primaria, que se encuentra en el lóbulo parietal. Una vez en esta área, la información viaja a la corteza somatosensorial secundaria y a las cortezas de asociación, donde se va a integrar y combinar con aspectos cognitivos para su procesamiento y respectiva respuesta. En el caso de un estímulo doloroso, los receptores van a ser los nociceptores y las terminaciones libres van a estar ligadas a fibras A delta y C. Estos nociceptores liberan péptidos llamados sustancia P, que contribuyen a la expansión del edema y a la hiperalgesia. La información también va a viajar por la vía anterolateral, pero en específico por una vía que media el dolor agudo y bien localizado, que está en la lámina 1 de las fibras A delta. Cuando llega a la corteza somatosensorial primaria, se activan ciertos mecanismos para la disminución del dolor y para generar una respuesta de retirada o acto reflejo. Estos mecanismos se dan por una vía ascendente que estimula la sustancia gris periacueductal y activa las fibras específicas de la médula. Este pinchazo va a generar un cambio potencial de membrana durante la transducción sensitiva. Por lo tanto, se disparan un potencial graduado que luego se convierte en potencial de acción, dada la gran intensidad y la localización del estímulo. Así va a llegar al umbral de disparo, y esto es muy necesario ya que el dolor nos sirve como protección del organismo. En el sistema visual, cuando Ale prende la luz, se produce una adaptación a la misma. Para ello son necesarios los fotorreceptores y existen dos tipos. Los bastones son los receptores de la visión escotópica o nocturna. Responden a intensidades lumínicas muy bajas, se saturan con luz intensa y se encuentran en mayor cantidad en el sistema. Los conos se encargan de la visión fotópica o diurna. Estos tienen un rango de sensibilidad mayor y una mejor resolución temporal, y se encuentran en menor cantidad. El proceso de adaptación a la luz implica tanto una adaptación fotoquímica como una adaptación neural, esta última dependiente de calcio. La fototransducción convierte a la luz en señales neurales o energía electroquímica por los fotorreceptores. Durante la oscuridad se mantienen abiertos canales iónicos de calcio y de sodio que permiten el flujo constante de un neurotransmisor llamado glutamato. Esto hace que los bastones se mantengan ligeramente despolarizados. Cuando Ale prende la luz, esta impacta en la rodopsina, un receptor ligado a una proteína G, y hace que los canales iónicos se cierren y disminuya el flujo de glutamato, lo que genera en los bastones una hiperpolarización. Cabe destacar que en la oscuridad se produce una dilatación en las pupilas o midriasis para que pueda ingresar más luz. La información visual es captada por la retina, donde se produce la transducción, y circula por los axones de las células ganglionares de la retina que forman el nervio óptico. Esta puede dividirse en dos mitades, la mitad nasal y la mitad temporal. Los axones de las células temporales van a viajar homolateralmente
y van a pasar el quiasma óptico sin hacer ninguna decusación, mientras que los axones de las retinas nasales van a cruzarse de hemisferio en el quiasma para viajar por la vía heterolateral. Por lo tanto, podemos decir que la información visual es procesada paralelamente por ambos hemisferios. Luego llega al núcleo geniculado lateral del tálamo, donde se forma una especie de mapa ordenado de la información correspondiente a cada área y se puede clasificar según su distribución funcional o espacial. Por último, viaja a la corteza visual primaria en el lóbulo occipital y a la corteza visual secundaria, que luego va a establecer relación con áreas de asociación superiores. Por último, a nivel del sistema motor, Ale va a realizar distintos tipos de movimientos, tanto groseros como finos, y esto va a ser posible a través de uniones neuromusculares. Los movimientos groseros pueden ser los de traslación, mantenimiento postural y del equilibrio, entre otros. Por lo tanto, la marcha de Ale hacia la heladera es uno de ellos. Estos se dan por las vías extrapiramidales, específicamente por los ganglios basales que se encargan del control postural y la traslación, y por el cerebelo que se encarga de la información propioceptiva y vestibular. Como los ganglios basales y el cerebelo carecen de proyecciones directas hacia las motoneuronas, la información se proyecta primero a los núcleos extrapiramidales del tronco encefálico y luego de allí se establecen conexiones con las últimas. Las motoneuronas, encargadas del movimiento del torso y de las extremidades, se encuentran en el asta anterior de la médula espinal. Los movimientos finos se dan por la vía corticoespinal, que pertenece al sistema piramidal, donde las proyecciones van directamente desde la corteza motora hasta la médula espinal y ahí hacen sinapsis con las motoneuronas. Estas vías proporcionan la velocidad y la agilidad de los movimientos finos y además dan mayor precisión a los dedos. Cuando Ale sirve el agua en el vaso y se lo lleva a la boca, está realizando este tipo de movimientos. Es importante saber que las motoneuronas nunca van a hacer una conexión directa con el músculo, sino que lo van a hacer a través de la placa neuromuscular. Cuando se genera la unión neuromuscular, es a través de una sinapsis química en la que se liberan neurotransmisores de acetilcolina. Para que la sinapsis ocurra, es necesario que se adhieran a la membrana de la terminal axónica las vesículas que contienen estos neurotransmisores. Esto se logra gracias a la acción de los iones de calcio, que también hacen que la membrana se abra y así se pueda producir la exocitosis. Luego, la acetilcolina que se encuentra en el espacio sináptico va a ser captada por un tipo de receptores ionotrópicos específicos llamados nicotínicos. La recuperación del estado de reposo es imprescindible para que los estímulos no se estén dando de forma constante. Por último, quiero destacar que todos estos sistemas, si bien fueron explicados aisladamente, siempre funcionan de manera conjunta para lograr el correcto funcionamiento del organismo.